¿sí? Es el lunes, no es sábado ni el domingo, es el lunes 14 de octubre. Cualquiera, amados hermanos, que se quiera anotar y quiera empezar a abonar, tenemos que apartar esa unidad. Puede acercarse con nuestra hermana Claudia terminando el servicio. Sí, por favor. El costo es de 300 pesos. De 300 pesos la ida y la vuelta. Así es que, por favor, amados, anótense con Claudia. Hoy se fueron de vacaciones, parece. Pero algo que he aprendido, amados hermanos, es que la palabra de Dios es infalible. Decía por ahí mi hija cuando tenía 3 años: yo no sé a qué has venido tú. Yo vine a adorar a Dios. Yo no sé a qué has venido tú, pero yo vine a adorar a Dios. Era la palabra que salía de la boca de mi hija. Y amados hermanos, el día de hoy, pues aquí estamos adorando al único que tiene poder para cambiar, para transformar nuestra vida. Amén. Y amados hermanos, ¿se dan cuenta de todas esas sillas vacías? ¿Y saben por qué causa es? ¿Sí saben por qué causa es? Porque el pastor tiene la culpa. No, amados hermanos, porque esta generación es una generación de cristal. ¿Una generación de qué? De cristal. Y la generación de cristal, ¿verdad? El cristal se fractura, amados. ¿Y qué pasa con el cristal cuando se fractura? Ya no sirve, amados. Y si acaso lo vuelven a reciclar, ¿qué pasa cuando el vidrio se recicla? Se prende fuego, ¿no es cierto? Se hace líquido nuevamente, ¿sí o no? Pero ese líquido, amados, de un vasito que ustedes pueden hacer, ya no pueden hacer el mismo vaso. O sea, pueden hacer algo bonito, sí, pero no más grande. ¿Por qué? Porque cuando se calienta el vidrio, ¿qué sucede? Amados, la misma cantidad se evapora, ¿no es cierto? ¿Se qué? Se evapora. Y el Señor, amados hermanos, no le gusta el material de cristal. Al Señor Dios. Por eso Él es alfarero. ¿Él es qué? Alfarero. Y el alfarero que trabaja con sus manos, el barro. El barro lo somete a agua, ¿no es cierto? Lo somete a calor, lo amasa, lo arranca en pedazos, lo vuelve a juntar. ¿Sí o no? Empieza a hacer la vasija. Y si hay algo en esa vasija que no está bien, ¿qué sucede? Pues la vuelve a deshacer y vuelve a qué? Amasarla, ¿no es cierto? A tratarla con fuerza, con fuerza. Así es el material que a Dios le gusta usar. Y tú eres ese material, el material barro en las manos del alfarero. Hoy quiero que aprendamos algo bien importante, amados hermanos, que en nuestra vida en este tiempo se seguirá manifestando la gloria y el poder del Dios que es soberano, que es todopoderoso, un Dios glorioso, un Dios glorioso, un Dios eterno. Y ese Dios soberano, eterno, poderoso, sigue manifestándose en amor. Pero el Señor nos trata con amor, como moldeándonos cada vez para ser mejores. Para ser una mejor herramienta. ¿Una mejor qué? Herramienta. Un mejor utensilio para su obra. ¿Sí? Acompáñenme por favor a 1 de Samuel. Vámonos al libro de Samuel, capítulo 18. Gloria al Señor. Vamos a tomar nuestro lugar. Bendito sea Dios. Tomen su asiento. Y vamos a 1 de Samuel. Vamos a ver la palabra que el Señor hoy tiene para ti y para mí. 1 de Samuel, capítulo 18. ¿Ya lo tienen? Vamos a verlo desde el verso 1, pero aquí la clave es desde el verso 6, nada más que para que no se nos pase nada. ¿De acuerdo? 1 de Samuel 18:1.
Dice la palabra del Señor. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su calabazo. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de ¿quién? De Saúl. Amados hermanos, aquí vemos un pacto entre dos hombres. Dos hombres, amados hermanos, que tenían algo en común: el amor al Dios de los ejércitos. ¿El amor a quién? El amor al Dios de los ejércitos. Y ese amor se manifestaba, amados hermanos, ¿sí?, honrando Jonatán a David, haciéndolo su mejor amigo, su mejor compañero, su mejor aliado. Hoy, amados hermanos, la palabra de Dios se manifiesta en la misericordia, ¿sí?, que Dios ha derramado sobre todos nosotros. Una misericordia que no se termina. ¿Cuántos saben que la misericordia de Dios se sigue manifestando en nuestra vida? Todos los días. Y hoy no es la excepción, amados hermanos. Vamos a ver que verdaderamente, sí, aquí David era un hombre de guerra, un hombre en el cual se manifestaba el poder del Espíritu Santo. ¿El poder de quién? Del Espíritu Santo en David. Tanto era el poder que se manifestaba en David que él podía tomar a un león y quebrarle la quijada con sus puras manos. Tanto era el poder que había en David que con una sola piedra acabó con un gran guerrero de 3 metros. Y este David, amados hermanos, ahora entraba y salía del palacio hacia las guerras de Israel. Pero vamos a ver lo que dice el verso 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel y cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Era tan grande la euforia que causaba David, amados, ¿sí? Sus victorias eran tremendas. ¿Y qué sucedía, amados hermanos? Que todo el pueblo reconocía que David era un grande. Y dice la palabra del Señor que él se manejaba, ¿qué? Prudentemente. Era prudentemente en todos sus caminos, ¿no es cierto? Entonces se ganó la admiración y el favor de todo Israel. Y esas mujeres, cuando llegó el rey Saúl, porque fue el que llegó, empezaron a danzar, pero ellas reconocían, y todo el pueblo reconocía que era David quien peleaba las guerras de Israel. Pero aquí algo bien importante, amados hermanos, que Saúl en ese momento fue movido a envidia. ¿Fue movido a qué? A envidia. Envidia por causa, porque decía: ¿cómo es posible que a este David le den 10,000 y a mí únicamente 1,000? ¿Por qué hablo hoy esta palabra del Señor a nuestras vidas? ¿Por qué está hablando el Señor esta palabra a nuestras vidas? Porque, amados hermanos, nosotros, así como David, también necesitamos un Saúl. También necesitamos ¿qué? Un Saúl. Amado, toda la congregación, toda la iglesia somos nosotros. Necesitamos a la iglesia de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede, amados hermanos? Pues que dentro de este lugar hay David y hay Saúles. ¿Tú qué eres?
Y te digo una cosa, en tu casa tienes un Saúl. En tu casa tienes un Saúl. Saúl es el que te humilla. Saúl es el que te maldice. Saúl es el que estando contigo, amado, te tiene envidia. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido luchas en casa con nuestra propia casa, con nuestra propia familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos? Y queremos que se haga lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? Aunque a veces no tengamos la razón. Saúl hacía lo que quería, sin tener razón, sin tener la verdad, y se hacía porque él era el rey. Y hoy lo que hemos aprendido, amados hermanos, es que tenemos que ser como Cristo, no como Saúl. ¿De acuerdo? David se manejaba prudentemente. Y amados hermanos, este Saúl, ¿qué quería hacer con David? Vamos a ver. Nos quedamos en el verso 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus mieles, y David a sus ¿qué? 10,000. ¿El que sigue? Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que ¿qué? El reino. Pero ¿cuántos saben que David ya tenía el reino? Amén. David ya tenía el reino. Ahora que sigue, por favor. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Amados, ¿cuántas veces ha sucedido lo mismo dentro de la congregación? Que muchos hermanos quieren tener un lugar y llega alguien nuevo y recibe ese lugar. Recibe ese lugar. ¿Y es movido qué? Al mundo. Ahora, algo que tenemos que aprender. Saúl ya estaba loco, era esquizofrénico, era un varón lleno de dudas, era un varón lleno de envidia, lleno de orgullo, lleno de altivez. Tenía el puesto más importante en Israel, era el rey. ¿Era qué? El rey. Y David, amados hermanos, era el que peleaba las batallas de Israel. ¿Sí? Ahora, algo bien importante. ¿Sí? Gloria al Señor. Hoy vamos a aprender, amados hermanos, que en nuestra vida siempre vamos a necesitar de un Saúl. ¿Cuántos creen que necesitamos un Saúl? ¿Cómo, pastor? ¿Alguien que me haga de cuadritos la vida? ¿Cómo? ¿Por qué Dios va a permitir que venga un Saúl a nuestra vida? El Señor va a permitir el Saúl a tu vida para pasarte por el fuego. El material del cual tú eres, eso es lo que va a salir el resultado. O sea, del material que tú eres va a salir el resultado final. Si eres de vidrio, ¿qué va a pasar? Te vas a quebrar, te vas a fracturar, vas a huir. Amados, ¿por qué los divorcios hoy? ¿Por qué las separaciones? ¿Por qué los hijos ya no quieren estar en casa? ¿Por qué muchas situaciones en nuestra vida ahora? ¿Por qué? Por el resultado final del material. ¿Por el resultado final de qué? Del material. El material en el cual tú estás hecho. Si eres barro, el barro, el Señor lo despedaza, ¿no es cierto? El alfarero lo despedaza. El alfarero lo vuelve a juntar, pero para hacer de él algo útil. ¿Cuántos queremos ser útiles para la obra de Dios? ¿Has dejado de ser útil para la obra de Dios? ¿Por qué? Porque alguien te criticó, porque alguien te juzgó, porque no aceptas someterte a nada ni a nadie. ¿Por qué no estás haciendo tu llamado? ¿Por qué causa estás viviendo tristeza, angustia, agonía? Siendo que todo el dolor que tú puedas vivir es porque hay un Dios que lo ha permitido. Pero te digo una cosa, Él ha dicho,
que todo lo que pasa para sus hijos es para mí. Aparentemente nosotros podemos decir, oye, ¿cómo podemos decir que el cáncer es para mí en mi vida? ¿Cómo puedo decir que la diabetes es para mí en mi vida? ¿Cómo puedo decir que la separación es para bien de mi vida? ¿Cómo puedo decir que la escasez es para bien de mi vida? Sí, porque ahí se nota de qué material estás hecho. ¿Cuál es el material con el que el Señor te ha hecho? A sus hijos, el Señor son barro en sus manos. ¿Somos barro qué? En sus manos. El barro otra vez es despedazado, ¿no? Así toma el Señor el barro. Así toma el Señor a sus hijos. Y de esta forma, cuando nos toma el Señor, ¿qué pasa? Duele. ¿Sí o no? Duele. Ahora, aquí vemos a un Saúl ya lleno de ¿qué? De celos. Un Saúl ya lleno de orgullo. Amamos y vemos a su hijo Jonatán amando a aquel que creía su enemigo, porque Jonatán sabía quién era David, por la comunión que también Jonatán tenía con Dios. Jonatán era un hombre que todo lo que hacía también buscaba la alianza de su Señor. En mi caminar, en el tuyo encontrarás oponentes, ¿no es cierto? Esto que te quede claro, en todo tu caminar vas a encontrar ¿qué? Oponentes, pero también hijos de Dios que te amarán, hijos de Dios que te honrarán y que honrarán la elección que Dios te haya dado. ¿Te honrará qué? ¿Te honrarán qué? El lugar que Dios te haya dado, o sea, para lo que Dios te eligió. Dice la palabra del Señor que muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán ¿qué? Primeros. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar mucha gente, amados hermanos, con 3 días de haber conocido a Cristo y van a hacer lo que tú y yo no hemos hecho en años. Que va a llegar gente, amados hermanos, que en un día va a hacer lo que tú y yo no hemos hecho en años. Y que Dios nos va a exaltar. Y que muchos de nosotros diremos, ¿cómo es posible? Yo tengo 5 años en el Evangelio y jamás me han llamado. Algo que tenemos que entender de David. Es cierto, David fue enviado por su padre, que fuese a donde, a ver cómo iba la guerra, ¿no es cierto? ¿Cómo estaban sus hermanos? Es cierto, pero cuando David llegó, luego se empapó. Empezó a escuchar a aquel paladín que hablaba y que decía y maldecía a Israel. Y él, amados hermanos, en su amor hacia su Dios y su pueblo decía, ¿quién es este perro? ¿Por qué se atreve a hablar así? Fíjate, ¿por qué se atreve a hablar así de los ejércitos celestiales del Dios viviente? Y llega, y por ahí anunció Saúl que iba a dar a su hija, ¿no es cierto? Aquel hombre que lograra vencer a aquel paladín, aquel hombre de 3 metros aproximadamente. ¿Y David qué hizo? David no buscara que fuera Saúl su suegro. Porque incluso tú puedes ver más adelante y te darás cuenta que él no buscaba ser yerno del rey Saúl, porque él decía, ¿quién soy yo para ser yerno del rey? No, pero lo que quería era que el Dios de los ejércitos fuera exaltado. Y mucha gente vendrá de allá afuera para exaltar el nombre del Señor, y Dios nos exaltará. ¿Y qué vas a hacer tú? Años en el Evangelio, conocimiento de la palabra. ¿Y qué vamos a hacer, amados? ¿Y qué voy a hacer cuando suba un predicador y diga, a ver, pastor, voy a predicar? A ver, hermano, voy a tocar. A ver, hermano, voy a alabar. A ver, hermano, voy a danzar. A ver, hermano, yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro. El lugar que tú tengas en ese momento, ¿qué va a pasar? ¿Sabes cuál es la guerra más difícil que tú tienes todos los días? No es con el Saúl exterior. No. Es con tu
¿Sí me estás entendiendo? El Saúl en nuestra vida es necesario, nos va a humillar. Ahí te va. Pero del Saúl exterior tiene control el Dios de los ejércitos. ¿Quién tiene el control? El Dios de los ejércitos. O sea, mi enemigo que yo veo fuera, de este se encarga Dios. Pero el enemigo que está dentro, ese me tengo que encargar yo. A su nombre. Me tengo que encargar del enemigo que está en mí. Yo soy mi peor enemigo. ¿Por qué? Porque Saúl fue un varón conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué Saúl fue desechado? ¿Por qué? Amados hermanos, un corazón conforme al corazón de Dios pelea David. Vamos a leer para que entendamos. Dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿El qué sigue? Dice, aconteció el otro día que un espíritu malo, ¿un espíritu qué? Malo, de Dios, de parte de Dios, tomó a Saúl. Amados, ¿Dios puede poner espíritus malos en nosotros? Sí. ¿Sí? Sí. Tomó a Saúl y él ¿qué? Desvariaba, una característica, desvariaba. Estaba como loquito, la esquizofrenia, ¿de acuerdo? La ansiedad. Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días. Y tenía Saúl la lanza en la mano. ¿El que sigue? Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David ¿qué? Lo evadió 2 veces. ¿Cómo reaccionas ante el que te humilla? ¿Cómo reaccionas ante aquel que quiere matarte? ¿Qué hizo David? Simplemente lo evadió. A ver el que sigue para que lo entendamos. Mas Saúl estaba temeroso ¿qué? Por cuanto Yahvé estaba con él y se había apartado de Saúl. Ya Saúl no tenía el favor de Dios. ¿Por qué? Porque Saúl había menospreciado los mandamientos del Señor. Y Saúl lo que buscaba era el reconocimiento del pueblo por ser el rey. Muchos de nosotros buscamos el reconocimiento porque somos los pastores. Muchos de nosotros buscamos el reconocimiento porque somos, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, el día de hoy, que la gloria y el poder de Dios se manifieste en tu vida. ¿De qué manera? ¿De qué manera? De que siendo tú un instrumento útil en sus manos, ¿sí? Pueda ser machacados. Venga a sentarse aquí en su lugarcito, mi hermana, para que se llene de esto. ¿Para que se llene de qué? ¿Para que te llenes de qué? ¿De qué nos llena el Señor, amados hermanos? De humildad. Dice el Señor Jesús, aprendan de mí que soy ¿qué? Manso, ¿no es cierto? Y humilde de corazón. Una característica del Señor Jesús era de un corazón manso. Esta característica quiere el Señor de nosotros. Saúl era ¿qué? Orgulloso. Y dice el Señor, al orgulloso yo lo miro de lejos. Amén. Entonces David, amados hermanos, era un varón de guerra, como una piedra lisa, amado, ni siquiera con filo. Acabó con un guerrero, con experiencia. ¿Tú crees que él, que podía quebrar las quijadas de los osos de los leones, no podía desenclavar la lanza y regresársela a Saúl? Siendo que ya Dios mismo le había dicho que él iba a ser el rey. ¡Ja! ¿Sabes qué? Solo hasta aquí llegaste. Además el Señor ya dijo que soy el rey. Sí, hubiese sido el rey de Israel. Pero aquí la gran enseñanza. Él hubiese sido el rey de Israel. Pero el Señor jamás hubiera dicho de David, un varón conforme a mi corazón.
un varón conforme a mi corazón, manso. ¿Manso y qué? Amados, ¿por qué las sillas vacías? ¿Por qué? Porque no están mirando, fíjate lo que te estoy diciendo, no están mirando al rey. Quieren el reconocimiento de la gente. Quieren el reconocimiento de la gente. Quieren el apapacho de la gente. Quieren que todos reconozcan que ellos están bien. ¿Y qué sucede, amados hermanos? Están perdiendo ellos mismos su bendición. La tristeza. Porque ellos mismos están perdiendo su bendición. Ellos mismos, amados hermanos, no van a dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Vuelvo, yo les decía en la semana, ¿cómo piensan, amados? Están en una eternidad con Dios, 5 horas no podemos estar en su presencia en la semana. ¿Cómo pretendo estar en una eternidad para adorar 5 horas a la semana? No puedo estar en su presencia. Imagínate, una eternidad es para siempre. ¿Y qué vas a hacer? Ahí no le vas a decir, Señor, ahorita vengo, voy por un yogur a la tienda porque es lo que ahorita tengo a adorar. No, día y todo, pues no va a haber ni noche, siempre va a ser de día. Siempre va a estar, ¿qué? Adorándolo. Entonces, si desde este tiempo no te gusta adorarlo, ¿cómo pretendes que vas a estar en una eternidad en adoración? Eso es algo bien importante que tenemos que analizar en nuestra vida. David, amados hermanos, pudo haber desenclavado esa lanza y con ella pudo haber acabado con Saúl, mas no lo hizo porque su corazón era humilde, porque su corazón era manso, porque a él, a él le importaba Dios y también Saúl. ¿También quién? ¿Qué decía él de Saúl? ¿Qué decía él de Saúl? Mi Señor el Rey. ¿Cómo decía? Imagínate, aquel que lo quería matar, David le decía, mi Señor, mi Rey. Muchas veces lo tuvo para acabar con él. Lo incitaban a acabar con el rey Saúl. Y los que le decían eran como Pedro, que le decía al Señor que no te acontezca esto. ¿Y qué dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque solo piensas en las cosas de este mundo y no en las de mi reino. Y así hoy la iglesia está, amados hermanos. No entiende que el Saúl es necesario en su vida y puede que aquí se encuentre en Saúl. Puede que aquí te encuentres así. ¿Y qué hacía David? Sí, se escondía por lo que había matado. Pero aquí, amados hermanos, aquí tu orgullo es el que te hace esconderte. Porque aunque te trate mal el pastor, porque aunque el pastor te maldiga o te haga lo que sea, amados, no te puede hacer más. Aunque te ponga, aunque haga de ti como quiera, no puede. Porque tú tienes quien te defienda. David, amados hermanos, lo querían matar. Y hoy la generación de cristales está muriendo por sí misma. ¿Sí? Muriendo por sí misma. Solitos, al ser fracturados, son un utensilio que no sirve para nada. Amados, Saúl amaba el trono de Israel más que a Dios. Te digo una cosa, habemos hermanos, hijos en Cristo, que amamos más nuestro ministerio que a Dios Cristo.
Hay hermanos que aman más el pastorado que a Dios. Hay hermanos que aman más el ser músicos que a Dios. Hay hermanos que aman más ser un instrumento que a Dios mismo. ¿Y qué sucede, amados hermanos? Vienen los de allá afuera. Dice el Señor que Él tomó a David, ¿de dónde? De detrás de las ovejas. Y van a llegar las prostitutas, los asesinos, amados. Y van a llegar los drogadictos, los alcohólicos. Y van a llegar todos ellos y van a tomar tu lugar. Pero aquí la importancia, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Como David o como Saúl? ¿Se acuerdan cuando Saúl fue perseguido por Absalón? ¿Qué hizo David? Amados hermanos, él era el rey. Él pudo haber hecho una gran guerra contra quién, contra su propio hijo, y bien acabado con él, así rápidamente, pero no. Cuando vio de quién se trataba, dijo: no solamente tenía a Saúl el rey, sino también a Saúl encarnado de su hijo. Dice la palabra de Dios que Absalón se paraba en la entrada del pueblo de Judá, de Israel, y todos los que llegaban, pues iban llegando, los abrazaban y les decía: ¿quién vendiera a tener un puesto más importante para hacerte justicia, para escucharlos a todos ustedes? Era otro Saúl en la vida de David, y era su hijo, y era al que más amaba. David amaba a Absalón más que a todos sus hijos. Y Absalón, cuando empieza a perseguir, lo que hizo David, agarró a todas sus mujeres, agarró a sus hijos y dijo: vámonos. Oye, rey, vamos a acabar. No, vámonos. Incluso, amados, al general de los ejércitos de Israel le dijo: ¿sabes qué? Trata con respeto a mi hijo Absalón. No lo toques, no lo mates. ¿Y qué hizo Joab? Lo mató, amados. Y dice la palabra del Señor que cuando David se enteró que Absalón había muerto, fue tal el lloro, el quebranto de ese varón por el hijo que amaba. El Señor, creador del cielo y de la tierra, el Dios del universo, amados hermanos, dejó su trono. No se aferró a la grandeza que tenía. ¿Por qué? Por amarte a ti, por amarme. Él no se aferró a la grandeza que tenía. Él no se aferró a su soberanía. Siendo el Dios del universo, el Rey del universo, Él no se aferró a eso. Él, amados hermanos, siempre buscó obedecer, y más bien Él siempre obedeció al Padre. Todo lo que el Padre le encomendó, todo lo cumplió. ¿Por qué? ¿Sabes cómo? Haz de cuenta que Jesús tomó el lugar de Lupita y dice: Lupita, tú no vas a poder cumplir todo lo que el Padre quiere de ti. Yo lo voy a cumplir por ti, porque te amo. Lo voy a cumplir por ti porque te amo, porque tú jamás lo vas a poder cumplir. Es tanto el amor que tengo por ti que doy mi vida por ti. Si acaso nosotros moriremos por nuestra esposa, por nuestra esposa, ¿no es cierto? Por nuestros hijos. Pero ¿quién moriría por un drogadicto allá afuera? ¿Quién diría: yo voy a morir por ese drogadicto? Voy a dar mi vida por él, por ese asesino, por ese violador. Nadie lo dice. Y Jesús sí. Jesús dice: yo voy a morir por todos esos seres despreciables y despreciados que son los míos. Amén. Entonces, la generación de cristal, amados, tantito se fractura y huyen. Tantito los miran lejos y huyen. Tantito les dicen algo y huyen.
El barro es machacado, el barro es aplastado, el barro es despedazado por Dios. Pero de eso hace una figura hermosa. Hace algo hermoso y de utilidad. ¿Y de qué? De utilidad. ¿Cómo se está manifestando el día de hoy Dios a tu vida? Amado, vemos su gloria. No podemos decir que vemos la gloria de Dios. Vemos su gloria. Abres tus ojitos y ves su luz, ¿no es cierto? Y te miras completo. Amado, y dices, Señor, es un buen día para adorarte. Es un buen día para bendecirte, para exaltarte. La generación de cristal, amados hermanos, los hombres y las mujeres de cristal, tantito se fracturan y ya no sirven. Tantito pasa algo en su vida y ya no sirve. Ahí te va. Por ahí escuché a una personita que dijo: tu ministerio más grande es tu familia. Y te digo una cosa, es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice Jesús, ahí te va, y soy bien bonito. Tanto que han puesto así. ¿Qué prefieres? ¿El servicio a Dios o pasar una tarde agradable con tu familia? Servicio a Dios. ¿Qué prefieres? Servicio a Dios. Ahí se va. Para muchos es más importante pasar un tiempo agradable con tu familia que estar adorando a su Dios. Y dice el Señor, el que ama más a la esposa que a mí, no es digno de mí. Yo no te estoy diciendo que no convivas con tu familia. Yo no te estoy diciendo que dejes a tu familia, no. Yo lo que te estoy diciendo, que el día que tú adoras a tu familia, no tienes por qué estar. Que el día que tú adoras a Dios no tienes por qué estar disponiendo entre tu familia y Dios, sino primero es mi Dios. ¿Por qué? Dice el Señor, el que ama más padre, madre, hijos, esposo, esposa que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a Dios siempre te va a llevar a Dios. Siempre te va a llevar ¿a qué? A Dios. Y hoy la gente dice, no, mejor vámonos al cine. Ay, mejor vamos al campo. Ay, mejor vamos a ver a papá y a mamá. Hace días que no lo vemos. ¿Y por qué el día del Señor? Hace el día que no trabajamos. No es cierto. No es cierto. Yo fui del mundo, amados hermanos. Y para mí todos los días podía hacer lo que quisiera. Y no me importaba el trabajo, y no me importaba nada. Así te lo digo. ¿Qué es lo más hermoso que tú tienes en este tiempo? David amaba a Dios. Y por causa del amor a Dios, es que amaba a Saúl. Amén. Amaba a Saúl, amados. Y el amor a Saúl le hizo que Dios dijera: este es un varón conforme a mi corazón. Otra vez, ¿quién es Saúl? Lo orgulloso. ¿Qué hace Saúl con David? Quería matarlo. Lo humillaba, lo perseguía. ¿Y qué hace David? Lo amaba. Tú sí sabes quién es tu Saúl en tu casa, ¿no? Todos tenemos un Saúl en casa. Pues tienes que amarlo. ¿Tienes que qué? Que amarlo y soportar, porque dice, este lo va a usar Dios para mi bien. En serio, y dices, ¿cómo es posible que pueda soportar tanto? Pues por el amor de Dios. Porque nuestro amor ya nadie soporta, amados hermanos. En nuestro amor es el firma y soporta. Pero te digo una cosa, algo que yo he aprendido: tú no te quites, Dios nos quita. En serio, yo jamás me he quitado, Dios nos ha quitado.
En serio, yo jamás he dejado. Dios los quitó. Dios los quitó, amados hermanos. Amén, así es. Y yo estoy en donde Dios me puso. Amén. Y no dejo el lugar de Dios que Él me dio. ¿Por qué? Porque Él me puso. Y Él también puede quitarme. ¿Sí? Entonces, llegará el tiempo, hermanos. ¿Se acuerdan? Veíamos no hace mucho también acerca de cuando Saúl visitó a aquella bruja. ¿No es cierto? ¿Y qué hizo venir según a Samuel? Y te digo una cosa, no era Samuel. No era Samuel, porque Dios no puede ir Él mismo contra su propia palabra. Era alguien que tomó la forma de Samuel, pero no era Samuel. Aquí lo que me llama la atención, y se los dejo de tarea para que lo escudriñen. ¿Qué le dijo, según Samuel, a Saúl? Y hoy estarás conmigo, tú y tus hijos. Conmigo. ¿Él estaba qué? Muerto. Pero ese no era Saúl, no era Samuel, digo. Entonces, ¿dónde iban a estar Saúl? ¿Y dónde iban a estar sus hijos? Yo creo que en la profundidad de la tierra, ¿no? En el Seol. También se refiere a la tumba, el Seol, pero también el Seol se refiere al infierno. Entonces, hay que escudriñar la palabra, amado. Hoy están saliendo nuevas versiones de la Biblia. ¿Por qué? Porque hoy la traducción está más real, hay más investigadores. Por eso le uso la traducción viviente. Porque hay veces, amados hermanos, que el traductor antiguo no conocía los modismos. Es como, por ejemplo, nosotros, un palo tiene 20 significados aquí en México, ¿sí o no? Un palo de madera tiene 20 significados aquí. Cuando decimos palo, significa 20 cosas diferentes, ¿no es cierto? Son modismos. Somos mexicanos. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, en todos los países hay modismos para una palabra que se refiere a varias cosas. Y en aquel tiempo, amados hermanos, pues no tienen lo que tenemos hoy, que es el internet, que tenemos más apertura de conocimiento cultural, ¿no es cierto? Entonces hoy está traduciendo y dice, wow, no era lo que siempre pensamos, significaba otra cosa. O sea, pero la palabra de Dios es infalible, no cambia, o sea, el propósito no cambia. ¿Sí? Entonces, pero es bien importante, amados hermanos, ¿hacia dónde estamos caminando? Le dice, mas Saúl estaba aquí temeroso de David, por cuanto Yahvé estaba con él y se había apartado de Saúl. Amados, vendrá gente, ahí te va, gente que, híjoles, de lo mismo menospreciar el mundo así como tú y yo, y van a tomar el lugar que Dios te dio. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer cuando veas que toman tu lugar? ¿Por qué ese es mi lugar? No. ¿Qué hizo Saúl? Se enojó, se llenó de envidia. Quería matar a David. ¿Y qué van a hacer ahora? Pues van a querer acabar con él o contigo. ¿No es cierto? Fíjate lo que dice, lo que sigue. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo. ¿Por qué lo alejó de él? Lo hizo jefe, pero ¿a dónde lo mandaba? A la guerra. ¿A dónde lo mandaba? A la guerra. ¿Qué sigue? Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Yahvé estaba con él. El que sigue. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Si ya dices, para que tengan temor de ti, ¿qué tienes que ser? Prudente. O sea, prudente. ¿Qué sigue? Mas todo israelita amaba ¿a qué? A David, porque él salía y entraba delante de ellos. Imagínate, Saúl lo puso ahí para ir a la guerra. ¿Para qué? Para que lo mataran. La única forma
forma que tenía para acabarlo ya se le había escapado, ¿no? Ya David ya no se acercaba a Saúl. Dice, bueno, te voy a poner como jefe de miles para que vayas a la guerra. Y como tú vas a ser el jefe, pues tú eres el... ¿David iba qué? Iba delante de todos. Ahora fíjate, mató de Israel y Judá, amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. ¿El que sigue? Entonces dijo Saúl a David, he aquí que yo te daré y me da mi hija mayor por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Yahvé. Mas Saúl decía, no será mi mano, ¿me vieron? Contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. O sea, yo no lo puedo acabar, pero los filisteos lo van a acabar. Amado, el orgullo, la envidia, carcomían el alma de Saúl. ¿Acaso habrá hijos de Dios que carcoma su alma de envidia? Cuando alguien se levanta con poder, con la autoridad de Dios. Dice, entonces dijo Saúl a David, aquí yo te daré mano, ¿qué se dijo? Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea el yerno del rey? Ahí te va. Saúl quería darle un reconocimiento, ¿no es cierto? Pero David no buscaba el reconocimiento del rey Saúl, sino lo que buscaba David era el reconocimiento que se le diera a Dios. Que se le diera a ¿quién? A Dios. Y por lo tanto todo el pueblo reconocía a David. ¿Cuántas veces has dicho, hijo, no sé, hermano, pues ya tiene tiempo, yo no sé, si era esto, era el otro, y ahora velo? Y yo que tengo más intelecto, más conocimiento, hay gente que dice, yo conozco la Biblia al derecho y al revés, al derecho, ¿cómo es posible que gente que apenas llegó ya esté ahí? Cuando yo sé, cuando yo conozco, cuando yo soy, y el único yo soy es el creador del cielo y de la tierra. Dice, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? ¿Por qué sigue? Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholitita. O sea, lo engañó. ¿Qué te van a hacer a ti también? Te van a engañar. Te van a mentir. Y no te van a dar. Pero ese Saúl en tu vida es necesario. ¿Para qué? Para que cada día tengas un corazón conforme al corazón de Dios. David nunca tomó venganza de Saúl. Saúl lo merecía así. David, si hubiese matado a Saúl, nadie hubiera reclamado del pueblo, pero Dios sí. Dios jamás le hubiera dicho de David un valor conforme a mi corazón. Nunca hubiera escogido a David para ser por el cual naciera el Señor Jesús. ¿Sí te das cuenta de la importancia que es que seas un utensilio de barro? ¿Sí te das cuenta que el sufrimiento te va a llevar a ser un material útil en las manos del alfarero? Un material útil en las manos del alfarero. David peleaba las batallas de Israel. ¿Tú cuáles batallas estás peleando? Pero ahora aquí algo bien importante. ¿Quién pelea tus batallas? Dios, Cristo. ¿Amén? ¿Sí me están entendiendo, amados hermanos? ¿Qué importancia es que le pidamos a Dios que seamos de barro? Que seamos de material feo, pero hermoso en las manos del rey. Amén. Fíjense, dice, llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer, ¿qué? Adriel Meholatita. ¿El que sigue? Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Oigan, amados hermanos,
Esa mujer Mical, ustedes en casa lo pueden ver, ella también menospreció a David y jamás pudo darle un hijo a David. Y después esa Mical tuvo otro hombre y de él tuvo hijos. Y cuando no recuerdo qué pueblo le pidió a David unos descendientes de Saúl para que fuese perdonada la deuda, entregó David a los hijos de Mical. Entonces, ¿qué sucede, amados hermanos? ¿Qué sucede? La generación de Cristán, amados hermanos, rápidamente se fractura. Rápidamente deja de ser útil. Los de barro son los que siguen adelante. Los de barro son los que no se detienen. Los de barro son los que se dejan moldear por el Padre. ¿Y de qué manera? Dolor, enfermedad, escasez. Se gozan, amados hermanos, en la enfermedad, se gozan en la escasez, se gozan en las angustias, porque saben y confían que Dios tarde o temprano hará algo en la vida de todos ellos. ¿Cuántos sabemos que Dios va a hacer algún día algo en nuestra vida? Aunque el día de hoy parezca que todo está oscuro, aunque hoy parezca que nada nos sale bien, aunque hoy parezca que nada tenemos, aunque todos se burlen de nosotros y digan de nosotros y nadie te entienda, hay alguien que sí te entiende. Y todos te digan tonto porque te dejas, mensa. ¿Por qué lo permites, amados hermanos, dar la gloria de Dios? ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Y yo me pongo a analizar mi propia vida. Me han acusado de esto. Yo nunca me fui. Yo sigo donde siempre tengo que estar. Otros fueron los que se fueron, yo no me fui. Y que tenía yo razón de irme. Pero no, Señor, no tengo por qué irme. Porque aquí tú me pusiste. Y si tú ya no quieres que esté, pues tú me vas a quitar. Pero no quieres. ¿Amén? Fíjense, amados, David y Jonathan amaban a Dios más que al trono. David vivía para Dios y para el pueblo más que para sí mismo. Y así pasa, amados hermanos. Hay veces que vives para todos menos para ti, y estás para todos menos para ti. Y te digo una cosa, para muchos es una pérdida de tiempo, pero ante los ojos de Dios eres agradable. Ante los ojos de Dios Él va a hacer algo. Y ante los ojos de Dios no has desperdiciado tu vida. David no permitió, amados hermanos, que las alabanzas de los hombres corrompieran su corazón. Muchos de nosotros, si no somos alabados, no nos sentimos bien, si no somos reconocidos. Ay, qué bonito haces esto, ay, qué bonito haces eso. Esa alabanza la va a dar Dios por medio de los hijos. Oiga, hermana, qué bien hace usted esto. Oiga, hermano, qué bien hace usted esto. Qué bonito toca, qué bonito canta, qué bonito predica. Pero eso no te va a cambiar el corazón. ¿Sí? David no cambiaba su corazón por las alabanzas del pueblo. David era así, él amaba a Dios. Y podía amar a su pueblo de Dios. Y podía amar a Saúl. Nadie podría frustrar el plan de Dios de hacer a David rey de todo Israel. Ay, qué interesante, ¿no? Que nadie va a frustrar, fíjate, escúchame bien, tú que te estás esforzando y que la estás padeciendo, nadie va a frustrar el plan que Dios tiene para contigo. Nadie. David, ¿cuántos años tuvo que soportar a Saúl? Desde que era muchacho, amados hermanos. Fueron varios años que David tuvo que soportar a Saúl la persecución. Y no era, amados hermanos, de que nada más lo quisieran encerrar. No era, amados hermanos, nada más que quisieran hacer algo con él, no. Saúl lo quería, ¿qué? Matar.
lo quería matar de verdad. Ahí te va algo bien importante. ¿Sí se acuerdan de José? ¿Qué hicieron sus hermanos con José? José es otro tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. José, amados hermanos, ¿qué hizo? Fue vendido a Egipto, ¿no es cierto? Y ya cuando pasó después de cárcel, después de ser esclavo, después de estar en la cárcel, salió y fue el segundo hombre más importante de todo el mundo, porque en ese tiempo Egipto era la primera potencia mundial. Y José pudo haber sido el primero, pero él dijo no. Desde ahí el Señor empezó a poner autoridades. Y como Faraón, amados hermanos, reconoció a José y reconoció que Dios estaba con José, por eso Dios le permitió a Faraón estar por encima de José. Amén. Pero ahí te va, dice la palabra de Dios que José llegaron sus hermanos, ¿no es cierto? Y llegaron a comprar ahora a Egipto porque había mucha hambre. Y cuando José, amados hermanos, los ve llegar, dijo, ya llegaron estos canijos, ¿no? Él lo reconoció de inmediato. Y si hubo en él ganas de hacer algo contra ellos. Y él estaba maquinando, ¿cómo voy a hacerle para con estos? Pero la comunión con Dios siempre va a traer ¿qué? Paz a tu vida. El enojo lo va a transformar en gozo, en alegría, en mansedumbre, en templanza. ¿Y qué sucedió con José cuando se descubre ante ellos? Cuando les dijo, yo soy José, ¿qué deben pensar? Y ya bailamos. Imagínate, lo quisieron matar, lo arrojaron a una cisterna, lo vendieron como esclavo, inventaron que había muerto. Siendo un muchacho de 17 años, y les dice a sus hermanos, pero no teman. Fíjate, porque Dios nos usó. ¿Para qué? Para salvar a muchos. O sea, José dijo, yo sufrí para que ustedes no sufran, así como Cristo Jesús. Dice José, yo sufrí para que ustedes no sufran. No teman, no les voy a hacer nada, traigan a mi padre, a un bebé. Tráiganlo. ¿No es cierto? Imagínate, una persona. Hay gente, amados hermanos, que lo miran feo y ya está maquinando cómo se va a desquitar la próxima semana. Imagínate David siendo esclavo. José siendo esclavo. David perseguido. David nunca buscó la manera. ¿Sabes qué? David era un estratega de guerra, era un general. Dice la palabra del Señor que cuando huyó de Saúl, ¿qué pasó? Imagínate, puro malviviente se juntó con él, puro hermano, y lo hicieron su jefe. ¿Por qué era? Y tenía una fuerza sobrenatural, porque Dios estaba con él. ¿Sí te das cuenta? Y José, amados, imagínate, hermano, no me hagan nada. Y lo vendieron, no me vendan, y lo vendieron, se lo llevaron de esclavos. Y luego allá, amados hermanos, pues inmediatamente, al que va, un siervo de Dios, un hijo de Dios, ¿qué va a ser? Un reparador de portillos, ¿no? Ese José llegó a aquella casa de Potifar y empezó a hablar. Pero no para ganarse, amados hermanos, el respeto de nadie, sino porque todo lo que hacía lo hacía para su Dios. ¿Para qué lo hacía? Para su Dios. ¿Y Dios qué hizo con José ahí? Lo exaltó, ¿no es cierto? Y lo hizo el hombre más importante de esa casa, pero siempre el diablo va de cualquier manera a tratar de tirarte. ¿Y qué va a usar? Pues lo que tiene en la mano. ¿Y quién? Pues el que tiene un corazón orgulloso, pues el que tiene un corazón irreverente. ¿Para qué? Para tumbarte del lugar que te ha dado, que te ha asignado.
Pero dice Dios, pero si tú resistes, dice, y todos los que resistan hasta el final les daré la corona de vida que tengo para todos aquellos que me aman. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la importancia que tenemos nosotros? Así es que, amados hermanos, para Dios somos su especial tesoro. Somos algo tremendamente hermoso para Él. Y nadie te va a reconocer, no esperes que te reconozcan. Tú hazlo como lo estás haciendo para Dios y no mires si lo hacen los demás. Este es un grave problema. ¿Cuándo vieron a David decir, ¿y ahora quién me va a ayudar? ¿Cuándo vieron a José decir, ¿y quién me va a ayudar? Tenía la gracia que todos se sumaban al trabajo que hacía José. Y todo dice la palabra de Dios que ahí en la cárcel el que tenía que hacer todo lo que hacía José ya no se molestaba, porque José lo hacía. ¿Pero por qué? Porque José tenía la gracia de Dios y todos ayudaban a José. ¿No es cierto? Así es que, amados hermanos, es necesario que levantemos bandera en el nombre de Jesús. Vienen tiempos más difíciles, ¿eh? ¿Qué van a hacer? El tiempo va a ser más difícil. Ya se está cumpliendo todo lo escrito en la palabra del Señor. Unos ya pusieron fecha, ya pasó la fecha. Estaban anunciando por ahí en TikTok que creo no sé qué día de septiembre ya se acababa el mundo. Amados hermanos, estaban anunciando que ya se acababa el mundo. Y pues aquí estamos, gracias a Dios, y si en un minuto ya no estamos, será porque Dios así lo decidió. Pero nosotros tenemos que seguir honrando a Dios y bendiciendo su nombre. A su nombre. Así es que eres un llamado y tienes un llamado poderoso en Cristo Jesús. No se te olvide. No eres, amado hermano, alguien que no sirve para la obra. Todos son importantes en la obra de Dios. Todos. Incluso mi hermanita Sandy y mi hermano Alejandro, que no pueden moverse por ellos mismos, ellos también son testimonios del poder de Dios. ¿Sí? ¿Se han visto a Alejandro? Agarra su pandero y está danzando ahí. Y él no está esperando que tú lo veas. Él no está esperando que tú lo veas y él no espera un reconocimiento. Él lo hace porque lo hace para su Señor. Al igual que Sandy. Así es que, amados hermanos, y nosotros que podemos. Y nosotros que podemos. Alejandro le cuesta trabajo, ya no puede caminar bien. Alejandro ya no puede caminar bien, lo velo, agarra su pandero y se da la vuelta. Y en su tiempo, y está adorando a su Dios. Y se vuelve a dar vuelta. Y sale, nomás escucho sus gritos y digo, Señor, gloria al Señor. Y nosotros que todavía podemos danzar, podemos cantar, y no lo hacemos. A su nombre. Así es que, amados hermanos, vamos a cerrar. Gloria al Señor. Vamos a cerrar Filipenses 2:5-9. Filipenses 2:5 y 9. Y con eso cerramos. Filipenses, y prepárese a adorar a su Señor. Y ahora que vuelvo a ver a sus hermanos, no les reproche nada más díganles, mis amados, vamos a adorar. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. El cual siendo en forma de Dios, ¿de qué? De Dios. No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Sigue. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El que sigue. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué sigue? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos
y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Ponte de pie. Así es que, amados hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hay una canción, ¿verdad?, que canta un varón así, que dice: ¿en dónde estarás al final del camino? ¿En dónde estaremos al final del camino? Hoy es un buen tiempo para acercarnos al Padre y decirle: perdóname, Señor. Te digo una cosa, se me olvidó. Si tú, escúchame, si tú matas a tu Saúl exterior, o sea, estoy hablando a que ves y te hace la vida de cuadritos y acabas con él, ¿sabes qué vas a pasar si tú acabas con él? Te vas a convertir como él o peor que él. Pero si tú a ese Saúl se lo dejas a Dios y matas al Saúl que hay en ti, aquel que te dice no te dejes dentro de ti, aquel que te dice es injusticia, amado hermano, a ese Saúl es el cual tú sí puedes matar. ¿Para qué? Para que seas un David. O sea, como Cristo. ¿Sí? ¿Como qué? Como Cristo. ¿Nuestra meta es parecernos a quién? ¿A David? No. Nuestra meta es parecernos a Cristo Jesús, el cual, siendo de forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo a sí mismo para hacerse un hombre de carne y hueso. Y estando en su condición de hombre, amados hermanos, subió a esa cruz a morir por ti y por mí. Por eso Dios, ¿qué?, lo exaltó hasta lo sumo. Habrá gente que te va a reconocer, gente que te va a aplaudir, y va a ser bueno, recíbelo, pero que eso no te maree, ¿sí? Que eso no cambie tu forma, que tú sigas siendo humilde de corazón. Dios te bendiga. Mientras más humilde seas, vas a ser mejor predicador, mejor pastor, mejor músico, mejor artes, todo lo que Dios te haya dado. Tu ministerio que tú tienes vas a ser el mejor. ¿Y sabes qué? Todos te van a reconocer. ¿Qué hacían? Amados, Saúl siempre va a haber, y los Saúles van a querer acabar con tu llamado. Y si eres de vidrio, no vas a continuar, pero si eres de barro, vas a permanecer. Vas a permanecer y vas a recibir la exaltación de Dios. Amados, yo jamás en mi vida, y no es por alabanza mi nombre, gracias a Dios, jamás en mi vida me he detenido para ir a la congregación porque mi esposa no va, porque mi esposo no va, porque mis hijos no van, jamás. Jamás me detuve porque mi esposa tenía que hacer eso. Jamás me detuve porque mi esposo estaba en el hospital. Jamás me he faltado yo por causa del hombre, hermanos. Así es que ahí se los pongo de tarea. Que Dios les bendiga, les dé nuevas fuerzas. Es cierto, el más grande ministerio es tu casa, pero para el ministerio de tu casa, amados, tienes tu tiempo. Cumple en tu casa, claro que sí. Es esa mujer viciosa, ese varón esforzado y valiente, pero cuando le toca ser adorado por Dios, no lo dejes con las manos así esperándote. Sí, pero es que mi esposa, ahí nos vemos. Yo voy a adorar a Dios. Mis hijos, amados, tus hijos están amados. ¿Acaso que no vengas? Sí, porque estás haciendo, ¿qué? La obra de Dios. ¿Cómo? Amando a tu prójimo, llevándolo a los pies de Cristo. No pude, Señora, adorarte, pero mi manera de adorarte el día de hoy es que dos personas te conocieron y te recibieron y dijeron: sí,
venido del mundo, amados. Y si se me atravesaba una botella, a mí no me interesaba ni mi familia. Si se me atravesaba lo que me gustaba, no me importaba a nadie, ni el trabajo. Así es que aguas, amados hermanos. Dios los bendiga. Vamos a adorar al Señor. Él está aquí. Él es santo, glorioso. Entrégale tus cargas. Sé libre en el nombre de Jesús. Recibe bendición. Él está aquí. La palabra de hoy, amados hermanos, se llama: ¿eres de cristal o eres de barro? ¿Eres de cristal o eres de barro? ¿Qué material? ¿De qué material estás hecho? ¿Cristal? ¿De vidrio o de barro? Y pidamos al Señor que no sea de barro, porque el cristal a la primera caída, a la primera apretada se parte, pero el barro puede ser despedazado y unido nuevamente para hacer algo bello. Y yo quiero ser un instrumento de barro en tus manos, en el nombre de Jesús. Señor, gracias a su nombre. Adórale, Señor.
con bien a casa, siervo de Dios, siervo de Dios. No te olvides que en cada servicio te espera con los brazos abiertos. Que Él, siendo soberano, dejó su trono. Nosotros que somos hombres, amados hermanos, si no tenemos nada que perder, que nada ocupe el trono de Dios en tu corazón. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde, Dios te prospere, y Dios multiplique al 30, al 60, al 100 por uno todo lo que tú le das con el corazón gozoso. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, llévate la bendición de esta palabra, guárdala el día de mañana, te va a sacar de cualquier necesidad, apuro que tú tengas. Y en el nombre de Jesús, Padre, queremos darte, Señor, en este momento nuestra mente, nuestro corazón. Y queremos ofrecerte, Señor, esta ofrenda, esta primicia, Señor, este diezmo, sabiendo que todo lo que recibimos proviene de ti. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Dios les bendiga. Nos vemos el día jueves a las 6 de la tarde. Y amados hermanos, recuerden, los que se van a apuntar, y si ya se apuntaron pueden empezar a donar. Tenemos que apartar la camioneta. Así es que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Tiene un costo de